Sin lugar a duda, el ser humano es el peor monstruo que ha podido engendrar la naturaleza. Es corrupto, hace daño y, más importante aún, le hace daño a sus semejantes. Daño que se puede catalogar como inhumano, algo que ni siquiera cabe en la cabeza de algunos. En toda la palabra, es un verdadero monstruo. Y justamente de esto va el video del día de hoy. Un caso terrible. Un caso que deja a muchos sin palabras por la brutalidad y crudeza de los hechos. Un caso que abordó Ecuador, Colombia y Perú. Quédate, porque hoy veremos el monstruo de los Andes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más terror. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para entender a este personaje llamado Pedro Alonso López, quien más tarde sería bautizado como el monstruo de los Andes, debemos remontarnos a Colombia, más específicamente a Nariño y Piales, en el año 1948, donde nace en la absoluta pobreza, siendo hijo de una mujer de la vida alegre, si se le puede llamar así. A buen entendedor, pocas palabras, ya sabrá el trabajo que se dedicaba esta señora. El detalle está en que esta mujer atendía a sus clientes ahí, en su casa, con sus niños al lado. Muchas veces ellos la escuchaban teniendo actos carnales con los clientes. No le importaba que sus hijos la escucharan. No le importaba nada, solo le importaba el dinero. Ganar un poco más de dinero para malgastarlo en alcohol y placeres mundanos, se puede llamar así. Y quizás la influencia de tener esta cercanía tan temprana hacia los actos carnales hizo que tratara de abusar de una de sus hermanas. Él tenía apenas 9 años. Su madre lo descubrió y al descubrirlo no hizo más que golpearlo salvajemente y quemarle los pies. Sí, le quemó los pies con una vela y lo desterró. No te quiero volver a ver aquí. Eres una escoria. Vete a la calle. El niño empezó a deambular por las calles de Colombia. Pobre, 9 años. ¿Qué podía hacer? Empezó a comer de la basura y robar para tratar de subsistir. Hasta que un hombre anciano le brinda un poco de ayuda. El niño se sintió contento. Finalmente alguien lo iba a ayudar. El anciano prometía darle comida y techo. Un techo para poder vivir. Y un plato de comida caliente en aquella época era algo invaluable. Pero no sería así. Lamentablemente, no sería así. Este anciano lo tuvo cautivo en una casa vieja, donde lo encerraba y realizaba actos atroces con él. Lo abusaba varias veces y repetidas. El niño lloraba y sufría, pero no podía escapar. Hasta que cierto día, cuando este hombre se distrajo, finalmente consiguió escapar. Consiguió pelarse, cogió, aprovechó y salió. El trauma fue muy grande, muy grande. Y siguió deambulando en las calles. Hasta que finalmente sería recogido por una pareja de norteamericanos, quienes lo adoptaron. Lo adoptaron y, según él diría años más tarde, le dieron la mejor etapa de su vida. Fueron 3 años. 3 años en los que él no tuvo que robar. 3 años en los que no tuvo que ver con nada que no es apropiado para un niño. Pero, como si fuese una obra maldita del destino, los señores terminaron yéndose a Estados Unidos de nuevo y no lo quisieron llevar. O no podían, no sé. No sé si simplemente no quisieron o no pudieron, no se sabe. Este señor en entrevistas cambió múltiples veces la historia. Pero, que se sepa, lo dejaron en un orfanato, en una casa de hospicio. Ellos pensaban que ahí estaría a salvo, que ahí crecería y seguramente, ya de más grande, conseguiría trabajo y sería un hombre de bien. Pero no fue así. La vida es cruel, la vida es muy cruel. Y allí, otro profesor, un profesor, terminaría abusando del pobre muchacho. Después de este acto, él, con lágrimas en los ojos, saldría del orfanato y empezaría a vagar por las calles de Colombia nuevamente, dedicándose al robo, al crimen.
y cayendo en pandillas en las cuales era muy valorado. ¿Por qué? Porque era una persona muy inteligente. Sabía planear muy bien, sabía moverse muy bien, sabía hablar muy bien. Y de hecho, ese es un aspecto muy importante en la historia de este hombre. El hecho de saber hablar muy bien. El hecho de ser un experto mentiroso. Por las calles de Colombia robaba junto con cómplices todo eso para entregarle al jefe y después repartirse el botín. Pero nada dura para siempre y fue capturado. Una vez siendo capturado, terminó en una de las cárceles de Colombia. Y siendo un muchacho joven, muy joven, pues sería una tentación, si se le puede llamar así, para los gustos, para las necesidades carnales de hombres viejos. Hombres viejos y hambrientos de un pobre muchacho. La novia. Así es como se les llamaba a estos muchachos que entraban en las cárceles y eran muy jovencitos y eran atacados por estos hombres. Pero particularmente 4 hombres se ensañaron con él. Era día y noche con él, día y noche. No lo dejaban descansar. Estaba cansado, estaba harto. Así que una noche decidió realizar su venganza. Venganza que se vería realizada con un objeto cortopunzante en el cuello de sus atacantes. En ese momento, él decidió que ya no sería más la víctima, sino que sería el verdugo. Los guardias, al descubrir lo que había hecho, se quedaron horrorizados, pero él dijo que lo hizo en defensa propia. Y pues tomando en cuenta el historial que tenían esos hombres, y este muchacho apenas era un pobre pelado, flaco, delgado, todo eso, le creyeron. Y solo le dieron 2 años más de condena. Después de eso, y de cumplir su condena, salió de la cárcel. 20 años, 30 años aproximadamente. Y sale buscando venganza. Venganza contra el mundo. Venganza contra la inocencia. Buscando arrebatarles a las niñas aquello que a él le arrebataron. Este hombre ya en la calle empieza a atacar. Sus víctimas, como ya se lo dijo, siempre eran menores. Siempre. Entre 9 y 14, 15 años a lo mucho. Muy jóvenes, demasiado señoritas, inclusive hasta menos. Él cuenta que lo que buscaba en las víctimas, o cómo seleccionaba a sus víctimas, si se puede decir así, era su mirada. Él decía que en su mirada, él sabía si sería una víctima apropiada. Él las miraba y buscaba cierta inocencia en su manera de verlo. La mirada de la inocencia. Aquello que él quería arrebatar. Y lo hizo. Lo hizo muchas veces en Colombia. Pero le escribiría que a ella se le dificultaba bastante porque la gente ya es muy desconfiada. Era una persona sin recursos, sin estudios, pero muy inteligente y sabía moverse. Empezó a moverse en los pequeños pueblos de Colombia y finalmente terminó pasando a Perú. En Perú siguió haciendo lo mismo. Pueblo tras pueblo de indígenas las atraía a sus víctimas ofreciéndoles juegos, ofreciéndoles caramelos, muñecas, entre demás chucherías así. Venga, tengo un caramelito para usted. Si me sigue, yo le puedo dar más. Y es más, no solo caramelos, sino que también muchos juguetes. En cierta manera recordaría al famoso Pennywise de la película It, de que aquí tengo globos y todos flotan. Algo similar. Muy manipulador. Y empezaron a desaparecer múltiples niños de las aldeas de Perú. Los Ayacucho, que era una tribu que vivía por ahí, decían que estos actos eran causados por una especie de demonio, una especie de monstruo. Y así lo bautizaron, el monstruo de los Andes. Pero en cierto momento lo terminan capturando, lo agarran. Ven acá, desgraciado, lo encontraron con una niña en las manos. Y pues no podían dejarlo escapar. Él empezó a mentirles, a tratar de manipularlos. Yo soy un campesino, yo soy pobre, soy misionero. Vengo aquí a hablarles del Señor, a hablarles de la Biblia. No hago daño a nadie, por favor ayúdenme. Déjenme ir. Pero de nada les servía.
Los Ayacucho ya habían dictado sentencia. Fue enterrado hasta el cuello y empapado en miel. ¿Cuál era el propósito de esto? Sencillo, que se lo comieran las hormigas. Pero una misionera que estaba ahí, una misionera americana, pinches gringos metiéndose siempre en asuntos que no les conciernen, pidió que lo liberaran. Dijo que ese no era el método, ese no era el medio, porque era un ser humano, era una vida. ¿Cómo le iban a hacer eso? Defendiendo a lo que era un monstruo. Los Ayacucho le tenían un gran valor a esta misionera, porque les había ayudado un montón. Y eran muy amables, les daban comida, cobijas, un montón de cosas. Así que le decidieron hacer caso. Se lo entregaron a ella para que ella lo entregue a las autoridades. Pero terminaría escapando. Hay múltiples versiones de cómo escapó. Algunos dicen que ella lo entregó a las autoridades, pero tenían cierta diferencia ideológica y política la policía con los Ayacucho. Así que para ellos simplemente fue: bueno, lo capturaron los Ayacucho, es problema de ellos, a nosotros no nos incumbe. Señor, usted vaya a la frontera. Bueno, lo dejaron a la frontera. Señor, lárguese, no lo queremos ver, vuélvase a su tierra. Si a usted lo capturaron los Ayacucho, problema de ellos, a nosotros no nos interesa. Otros dicen que no fue así, sino que este hombre era muy hábil con las palabras y logró convencer a la misionera de que él era un hombre pobre, creyente, y de que lo dejaran en paz, que ellos se habían confundido, que lo dejaran en paz y él sí iba a ir a su país y nunca lo volverían a ver. Y esta misionera sí lo hizo, lo dejó en la frontera del Perú y lo soltó. Hay estas versiones, y de hecho creo que inclusive puede haber más, pero que se sepa, estas son las dos versiones de cómo escapó de Perú. Bueno, llegó a Ecuador y aquí dio rienda libre a sus más atroces crímenes. ¿Por qué? Él escribiría años más tarde de que él sentía especial predilección por las niñas ecuatorianas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ellas eran más inocentes, ellas eran más fáciles de engañar, según describiría. Una a una fueron desapareciendo y con el tiempo fueron encontrando sus cuerpos. Terrible, horrible, así eran los crímenes. No quiero describir qué es lo que él hacía, pero la manera en cómo acababa con su vida era asfixiándolas, siempre durante el día, para poder ver cómo la vida se les escapaba. Inclusive él cuenta que para él eran sus muñequitas, eran sus juguetes. Tenía ahí los cuerpos y los jugaba en especie de fiesta de té macabra, por más horrible que suene. Pero su hambre sería su perdición. Un día atacó en pleno mercado y lo terminarían viendo. Lo cogieron, lo atraparon y lo golpearon. Y llamaron a las autoridades. Y él empezó a decirles: no, yo soy pobre, yo soy un campesino, yo hablo de Dios, tanta vaina. Estupideces así. Y algunos oficiales le creyeron. Dijo: un loco más, sueltan esa vaina. Pero hubo un policía que no le creyó. Dijo: no, este hombre tiene algo oscuro. Y empezaron las investigaciones y se dieron cuenta de que no era solo en ese pueblo, sino que esto ya había pasado en varias partes del Ecuador. Niñas así desaparecían sin dejar rastro. Decidieron empezar a interrogarlo. Él daba distintas versiones, decía que era un creyente, que era un loco, un montón de cosas. Hasta que finalmente se les ocurrió una idea. En la desesperación y sin saber qué hacer, decidieron acudir con el sacerdote local y le pidieron que hablara con él, que lo confesara. Este sacerdote ya había ayudado en muchos casos. Él no revelaba lo que le contaban, sino que les insistía, los trataba de convencer de que ellos mismos se entregaran. Pero en este caso fue diferente. Las autoridades sabían que había algo muy oscuro en él y de que los casos de desapariciones no eran normales. Al menos así de atroces no eran normales. Así que decidieron pararse en la habitación de al lado y escuchar todo lo que pasaba, toda la confesión. El cura escuchó con horror y con asco todos sus crímenes. Le describió con lujo de detalle, parecía como si lo tuviera anotado, como si tuviera una libretita escribiendo cada cosa que hacía, o estuviera un archivo en la computadora.
describiendo minuciosamente cada acto. ¿Dónde la secuestró? ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Dónde la llevó? ¿Y dónde está el cuerpo? Acto terrible, acto atroz. El pobre cura salió vomitando de asco. La policía ya tenía la evidencia. Ya sabían cómo condenarlo. Ya tenían cómo condenarlo. Pero fue objeto de estudio. No podían creer de que un hombre pueda hacer estos actos tan atroces. Lo llevaron con una psicóloga. Esta psicóloga empezó a analizar todo lo que decía, todo lo que hacía. Y él decía que estaba loco. Decía que no, hay otro hombre. Él es el que las hace, él termina aniquilando su vida, termina exterminándolas. Yo no, yo simplemente se las llevo. Luego cambiaba la historia y decía, no, somos un grupo de 4 personas. Ellos hacen eso. Pero matarlas no. No, 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 yo no. Yo no hago esas cosas tan atroces. Así mentía. Pero de nada le serviría. La sentencia ya sería dictada. Él empezó a hablar para que le reduzcan un poco la condena. Empezó a colaborar y todo eso, revelando acerca de dónde estaban los cuerpos. Llegó a revelar un total de 300 asesinatos. Algunos policías se mostraron incrédulos, pero tras encontrar 50 cuerpos, ya no estuvieron tan incrédulos. Creyeron cada palabra. ¿Y cuál fue la condena? ¿Cuál fue la condena por 300 muertes? ¿Cuántos años creen ustedes? ¿Cuántos años le darían por haber arrebatado la vida de 300 inocentes y haber arruinado tantas familias? ¿Cuánto creen que fue la condena? Sorprendentemente, la condena sería de tan solo 16 años, reducidos a 14 por buena conducta. ¿Por qué tampoco? ¿Cómo es posible esto? Aquí en Ecuador en aquel tiempo la condena máxima eran 16 años, no te podían condenar más de eso. Y tras 14 años, finalmente fue liberado. El mismo policía que hizo la captura se negó rotundamente a que lo liberen tan pronto y le dijo, no, usted es indocumentado, no puede salir. Y se las arregló para enviarlo a Colombia, para que los juzguen allá también, para que pague por sus crímenes allá. Pero allá se las arregló para parecer loco. Allá sí le creyeron que estaba loco, no lo metieron en la cárcel, lo metieron en un sanatorio mental, donde estuvo tan solo 2 años y fue declarado cuerdo. Le dieron una libertad condicional. La libertad condicional es así, mira, tú puedes ir en el día a donde tú quieras, pero en la noche tienes que venir a dormir aquí. Esa es la libertad condicional. Al primer día que le dieron esta libertad condicional, no lo volvieron a ver nunca más. Desapareció. Hasta el día de hoy. Nadie sabe dónde se encuentra el monstruo de los Andes. Algunos padres de familia, víctimas de este señor, ofrecieron recompensa por su cabeza, pero no se sabe. Hace tan solo unos 2 años, aquí en Tulcán, se mencionó que se lo había visto. El pánico circuló un montón, pero después simplemente desapareció. Es como un fantasma, está y no está, pero anda suelto. Y quién sabe qué es lo que pueda hacer. Quizás esté esperando para volver a atacar. Y así llegamos al final de este video. Cuéntame en la caja de comentarios qué es lo que te ha parecido esta historia. Eso ha sido todo por este video y nos veremos en tus peores pesadillas.